Muy buenas noches, estimadas asistentes. Sean bienvenidas a esta práctica de aplicación enfocada en la rutina de pensamiento. Vamos a tener la participación directamente de María Fernanda Velázquez, de Jessica Tualombo, estudiantes de la Maestría de Liderazgo Educativo. En sí, para esta práctica nos vamos a enfocar directamente en lo que es la rutina del pensamiento basado en pienso, me interesa e investigo. Esta rutina sobre todo se enfoca en los conocimientos previos, en lo que nosotros vamos a conocer, ¿sí? Y en lo que vamos a aplicar, enfocándose en una investigación, ¿sí? Para esta rutina nosotros hemos escogido 3 temas directos, los cuales son los siguientes. El currículo nacional actual. Tenemos también lo que es, déjenme compartirles en la parte de acá, el currículo nacional actual, cómo se relaciona el currículo con los estándares de calidad y el currículo de emergencia de la pandemia versus el currículo nacional. Para ello vamos a escuchar las ideas, los criterios y los puntos de vista de las asistentes que están presentes. Buenas tardes con todos. Acerca del currículo nacional, que pienso que el currículo permite una propuesta abierta y flexible, donde permite que nuevos contenidos puedan aplicarse en los PI de las diferentes instituciones. También la propuesta curricular desde el primer nivel de concreción es obligatoria, pero es prescripta, pero tiene también apertura para el ingreso de algunos contenidos, ya como dije anteriormente. En lo que se refiere a los estándares de calidad, también son los que señalan los logros, es lo que yo pienso, que señalan los logros que esperamos de los estudiantes, puede ser de los docentes, de los directivos, administrativos, en sí de la institución educativa. Estos tienen una relación directa, ya que son importantes porque proveen la información a la ciudadanía para saber explicar el servicio del sistema educativo. Y con respecto a lo que se refiere al currículo de emergencia versus el currículo nacional, eh, a nosotros nos implementaron a todos el currículo de emergencia en el 2020 por la emergencia sanitaria del COVID. Este se basaba en 8 objetivos principales y tenía las fichas de aprendizaje como recurso principal, fichas didácticas que trabajábamos cada semana durante los 5 días cada ficha, y también por proyectos interdisciplinarios. En lo que se refiere al qué me gustaría, qué me interesa o qué duda o qué pregunta tendría yo o sea, con respecto a estos temas, a mí me interesaría es conocer o saber qué tan ejecutable lo hacen las instituciones educativas este currículo nacional, ya que hablamos de un currículo flexible que nos permite introducir contenidos dependiendo del contexto educativo o la realidad institucional. Entonces, yo sí quisiera saber si hay instituciones que lo implementan o solo lo aplican directamente como el currículo nacional lo hace. Y en lo que se refiere a investigo lo que me interesa. Entonces, a mí me gustaría conocer eh, cómo a nivel nacional nos fue con la implementación del currículo de emergencia en la pandemia nacional, en la pandemia. Esa sería mi investigación, porque yo quisiera saber, ahora ya que este año hemos asistido normalmente, yo quisiera saber, o sea, cómo están los niños, o sea, cómo están los estudiantes, qué tanto aprendieron o no aprendieron durante la pandemia aplicando este currículo de emergencia. Esa es con respecto a la rutina de pensamiento de los temas, Cris.
Es importante la perspectiva, de pronto el criterio que tenga cada uno, claro, acogiéndose más que todo a la realidad, a la vivencia dentro de los temas que estamos tratando. Sí, es importante también tener un concepto claro de lo que es currículo, tomando en cuenta o en consideración que es parte fundamental del accionar educativo de cada docente y enfocándose también en lo que es el macro, el meso y el microcurrículo. Vamos a escuchar el punto de vista, el criterio de Jessica. Ok, bueno, con respecto al primer tema que es el currículo nacional es una propuesta, es un proyecto educativo. Sabía que fue realizado en el 2016, es bastante flexible y pues nos dice que este currículo puede ser utilizado en cualquier institución. En cuanto a lo que era la pregunta acerca de cuál era cuáles son o si hay relación el currículo con los estándares de calidad. Básicamente hay una relación. Si nosotros hablamos de lo que son estándares de calidad en cuanto a lo que es planteado por el Ministerio de Educación, los estándares de gestión educativa, administraciones de centros educativos, desempeño de los docentes, en cuanto a los logros de aprendizaje, si hay estándares, y también en cuanto a la infraestructura, si contamos con establecimientos equipados y con todo lo necesario para que el estudiante pueda aprender. Entonces, a partir de eso, los estándares de calidad sí están vinculados con lo que es el currículo, este proyecto educativo, pero surge la inquietud de si es que nosotros logramos tener o llegar a esa calidad, puesto que la educación es en varias de las escuelas se puede notar que todavía existe una educación tradicional y no se genera lo que son las innovaciones educativas acorde a lo que dice el currículo. Uno de los valores era la innovación. Entonces, todavía tenemos que transformar esta parte. La educación todavía tiene que realizar esa transformación. Entonces, con respecto a lo que es el currículo de emergencia de la pandemia versus el currículo nacional, como nos había comentado la compañera, pues he sabido que que se trabajaba por fichas y pues a partir del año 2021, al reingreso, se puede decir así, de los estudiantes, se creó un currículo ya no solo de emergencia, sino un currículo priorizado que enfatizaba en competencias comunicacionales, en competencias como son las matemáticas, digitales, que fue algo bastante necesario en la pandemia, y también lo socioemocional, puesto que la mayoría, todos los estudiantes, pues estuvieron recibiendo clases de manera online. Entonces, también se enfatiza este currículo priorizado en lo que es lo emocional de cada uno de los estudiantes. Eso sería en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es, ¿qué me interesa? ¿Qué preguntas yo podría tener con respecto a estos tres temas? Es primero que si nos habla de un currículo flexible, entonces los centros educativos, de acuerdo al documento del Ministerio de Educación, poseen toda esa independencia, autonomía para poder realizar ese diseño curricular en base a su contexto o realidad de cada institución. Y también me interesa también otra de las preguntas, si se realizan adaptaciones curriculares en todos los establecimientos educativos, ya que para poder nosotros realizar estas adaptaciones curriculares necesitamos lo que son informes psicológicos y pues he evidenciado que no en todos los establecimientos educativos se cumplen estas adaptaciones curriculares. Hay veces que por A o B situación el docente pues no realiza esta planificación. Es muy importante realizarlo, pero pues he evidenciado que no se lo realiza, por lo que me gustaría realizar esta investigación. Cómo se podría implementar de mejor manera o cómo se podría adaptar realizar estas adaptaciones curriculares
Me gustaría entonces investigar más a fondo este tema, si es necesario realizar estos informes psicológicos, teniendo en cuenta que no muchas de las personas pueden realizarlos. Sea de manera gratuita, sería muy esencial, pero hay veces que no siempre se lo puede realizar de manera gratuita. Entonces yo creo que ahí interfiere un poco para que se puedan realizar estas adaptaciones curriculares. Eso sería en cuanto a lo que me gustaría investigar. Excelente, muy bien. Lo que debemos reconocer es que si es que nosotros hablamos de currículo nacional, en este caso debemos enfocarnos que estamos hablando del esqueleto del accionario educativo, en donde lógicamente se va a basar hacia los objetivos, los criterios, los indicadores, de pronto lo que se debe cumplir dentro de la institución, tomando en cuenta que vamos a formar a nuevas generaciones. Asimismo, si es que vamos a hablar de educación, claro, si es que hablamos de educación, nosotros recordamos un poco en lo que nos decía la LOI, un derecho fundamental del ciudadano ecuatoriano que pueda acceder a una educación. Pero esto tiene que estar arraigado directamente con lo que es la calidad educativa. Sí, y esos enfoques se relaciona con los estándares de calidad que nos hablaba en una de las preguntas. Sí, y si es que nos enfocamos en un plan de trabajo que surgió como consecuencia de la situación sanitaria o de la situación de emergencia por la pandemia que surgió, debemos tener en cuenta que también se vivenció o de pronto se trabajó o se ha trabajado o de pronto se está trabajando con lo que es un currículo priorizado, ¿sí? Considerando que los estudiantes, en este caso los ciudadanos, salieron afectados socioemocionalmente con lo que pasó, ¿sí? En pandemia. Ahora, de pronto para acotar o para concluir esta parte, hay que considerar, ¿sí? Que es muy importante tener estos espacios de diálogo, de debate, para que asimismo nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas sean escuchadas y tengamos esa opinión, no solamente de una persona, sino de varias personas, ¿sí? Les agradezco mucho por este espacio. Esperemos o esperamos tener la oportunidad de hacer este tipo de prácticas en otra ocasión. Les agradezco mucho y una bendecida noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.